Buenas noches con todos. Vamos a recuperar la clase del día martes, que lamentablemente tuve problemas del tráfico y me disculpan, pero el viaje se hizo muy largo y llegué fuera de hora, ¿no? Entonces, bueno, la clase que me corresponde es la clase que tiene que ver con la patología palpebral. En esta clase voy a desarrollar los temas de anomalías congénitas, malposiciones, que es las más frecuentes, tipo de lesiones benignas y malignas, palpebrales, procesos inflamatorios infecciosos, cuáles son las urgencias y finalmente voy a hablar también del ojo seco. El ojo seco no corresponde a la parte de párpados, es un tema más de superficie ocular, pero también lo voy a tocar al final. Bueno, los párpados son, empezando un poco la anatomía, ya ustedes han hecho su clase de anatomía, supongo que han descrito bien el globo ocular y los anexos, ¿no? Los párpados son estructuras móviles, ¿no? Que tienen como función la protección del globo ocular, ¿no? Con el reflejo del parpadeo. Y también la función de distribuir la película lagrimal, ¿no? Con cada abrir y cerrar de ojos, la lágrima se dispersa por toda la superficie ocular y lo mantiene húmedo, ¿no? Por ello, lubricar. Y también drenar la lágrima. Cada vez que nosotros abrimos y cerramos los ojos, se activa una presión negativa, una bomba de presión negativa, digamos, y digamos que la lágrima penetra por los puntos lagrimales y drena hacia el conducto nasolagrimal y se va eliminando. Cada vez que hacemos el parpadeo se activa esta bomba de presión negativa y de esa forma vamos eliminando la lágrima. Si no hubiera el parpadeo, no habría esta presión negativa y diría que siempre estaríamos con la epífora o lagrimeo constante, ¿no? Ahora, anatómicamente, digamos que con fines didácticos, los párpados se pueden dividir en dos partes, en una lámina anterior y una lámina posterior. Y, bueno, una lámina intermedia, ¿no? La lámina anterior está conformada por el músculo orbicular y la piel. La lámina posterior está conformada por el tarso, que es un tejido fibroso denso, y por la conjuntiva. Entre estas dos láminas, anterior y posterior, se encuentra el septum del orbicular, que es un tejido fibroso delgado de prolongación, digamos, del periósteo, que va a separar la parte los palpebral de la parte de la órbita. Y bueno, el párpado superior presenta el tarso, que como les dije es un tejido fibroso denso, que es más grande que el tarso de párpado inferior, ¿no? Aproximadamente la altura o el tamaño del tarso es aproximadamente 10 milímetros a 1 centímetro, 10 milímetros, y el tarso inferior más o menos tiene una altura de unos 4 o 5 milímetros. Dentro del tarso hay unas glándulas que se llaman las glándulas de meibomio. En el párpado superior tenemos más o menos 30 a 35 glándulas de meibomio y en el inferior tenemos más o menos unas 30 glándulas de meibomio. Y estas glándulas son importantes porque van a secretar una grasa que va a ser importante para que la lágrima se mantenga en la superficie, dure, no se evapore y mantenga más tiempo la lubricación. Bueno, entonces, a ver. Bueno, en cuanto a las malformaciones congénitas, el 3% de los recién nacidos vivos tienen malformaciones congénitas. Las malformaciones palpebrales van a constituir menos del 1% del total de malformaciones congénitas y son entidades poco frecuentes, pero clínicamente muy relevantes por el impacto visual que van a tener en los que lo padecen, ¿no? Y dentro del grupo de malformaciones congénitas de los ojos, las malformaciones congénitas del párpado va a constituir el 25%, ¿no? La cuarta parte. Causas de malformaciones congénitas de los párpados es exposición a los teratógenos, anomalías cromosómicas o también defectos del desarrollo genéticos. Y un poco para hablar acerca del origen de los párpados, la parte de la formación de los ojos. Como ustedes saben más o menos, al día 20-21 de la gestación se empieza a formar, digamos, el ojo, ¿no? Y más o menos a la 7ª semana ya está formando el disco cristaliniano y también la fosa óptica. Entonces, el ectodermo superficial empieza a tener un crecimiento por delante de esto y estos pliegues que se forman delante
van a ser los pliegues palpebrales que en el futuro van a formar los párpados. Esto más o menos empieza su formación a la 7ª semana de gestación. Crecen sobre el ojo y más o menos a la 8ª a 10ª semana estos pliegues se van a fusionar. Y luego, más o menos entre la 8ª semana y 7º mes, cuando están fusionados, se va a producir el desarrollo de todo lo que son las pestañas y también las glándulas de Meibomi o todo el sistema glandular de los párpados. Más o menos entre el 5º a 7º mes se va a empezar a separar nuevamente estos párpados fusionados y al final, terminando el 7º mes, ya los ojos se van a abrir completamente, ¿no? Entonces, las malformaciones de los párpados van a corresponder, depende de la etapa del desarrollo, digamos, la gravedad de la formación del párpado, la gravedad, que es lo que le va a traer al bebé, al recién nacido, más problemas visuales cuando la formación o la anomalía se da en las etapas más tempranas del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en las primeras semanas de gestación, si se produce una alteración en el desarrollo palpebral, entonces también se va a producir alteraciones en la formación de los ojos, se va a producir microoftalmos, ¿no? Ojos pequeños, o anoftalmos, ausencia de los ojos, ¿no? También también se va a producir el criptoftalmos, que ya es una alteración de los párpados, o también coloboma, que también es otra alteración de los párpados que vamos a ver ahora nosotros. Ahora, más o menos en el 5º a 7º mes se va a producir la separación y otra vez la apertura de los párpados, como les había dicho, y cuando se producen anomalías en esta etapa de la gestación, se van a producir anquilobléfaron, blefarofimosis, epicanto, euribléfaron y los ectropions y entropions. Entonces, el criptoftalmos va a consistir en la ausencia total o parcial de los párpados, ¿no? El ojo va a estar cubierto por piel, ¿no? No va a haber ningún tipo de hendidura de los párpados, va a estar completamente cerrado y generalmente estos problemas van a estar asociados a anomalías oculares severas, ¿no? Porque generalmente cuando el criptoftalmo se da en las primeras semanas de la gestación, no solamente es la alteración de la formación de los párpados, sino también las alteraciones a nivel de la formación del globo ocular. No puede estar acompañado de un anoftalmio, sino microoftalmio. Y este cuadro puede ser unilateral como también puede ser bilateral, ¿no? Hay síndromes como el síndrome de Fraser, en el cual el criptoftalmos es lo más característico, ¿no? Y además de otras alteraciones sistémicas, como por ejemplo sindactilia, malformaciones genitales o también alteraciones respiratorias. Otra alteración que también se produce en las primeras semanas de la formación del ojo es el coloboma, ¿no? Es la ausencia o defecto del cierre del tejido del párpado, ¿no? Se queda pues un área libre, ¿no? Como una escotadura abierta, y generalmente esto se produce en la parte más medial o central o medial, o sea, más hacia la nariz o central del párpado. Y generalmente puede ser unilateral. Cuando ocurre solamente en el párpado superior, puede estar asociado al síndrome de Goldenhar, que es una alteración en la cual haya afectación también de las otras partes del cuerpo, como la columna vertebral y también la parte del desarrollo de las orejas, ¿no? Hay apéndices preauriculares y todo un cuadro, ¿no? Que es el síndrome de Goldenhar, perdón. El párpado inferior, también cuando usualmente se presentan esos colobomas, está asociado también a otros cuadros sistémicos más con el síndrome de Treacher-Collins, ¿no? Que es una disostosis mandíbulo-facial genética, ¿no? Compromiso facial, compromiso palpebral y compromiso auditivo. También puede estar asociado con el síndrome de la banda amniótica. Ahora, más o menos entre el mes 5º al 7º, ya se van a producir anomalías, digamos que más secundarias, ¿no? Ya el ojo en sí, el globo ocular va a estar desarrollado, pero aquí va a ser el problema ya netamente del párpado en la separación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el anquilobléfaro, ¿no? En el anquilobléfaro se va a ver que va a haber una fusión que va a ser parcial o total de los bordes del párpado, ¿no? Pero es un defecto bastante benigno porque como prácticamente ya está culminando el desarrollo de los ojos, no va a haber más alteraciones más graves que esto y tratamientos simplemente se hace una pequeña incisión y se abre esta unión
y el párpado funciona sin ninguna otra alteración, ¿no? Porque siempre son como una membrana que no abrió y bueno. Y esto claro, es una alteración autosómica dominante o también puede ser esporádica. Ahora, el ectropion congénito, también que se presenta en los meses finales, consiste en una eversión, ¿no? El borde palpebral se va a abrir. Y por ello, como va a estar como que muy expuesta la conjuntiva del ojo, y el problema de esto es que estos niños van a tener, como no van a poder cerrar muy bien el ojo, la córnea va a estar expuesta, y esto va a hacer que haya sensibilidad y tengan lagrimeo, y también se pueda producir una queratitis por la exposición, ¿no? Si es que este problema no se maneja, bueno, se tiene que manejar esto pues con tratamiento médico de gotas, ungüentos, para que mantengan el ojo húmedo y no se reseque y no se dañe. Si a pesar de esto, igual el problema inflamatorio, el cuadro es muy sintomático, entonces debe ser corregido de forma quirúrgica, ¿no? Y este ectropion se puede asociar con el síndrome de blefarofimosis o también con el síndrome de Down o lictiosis, ¿no? En el caso de la ictiosis, las personas que tienen la piel muy seca, digamos que esa piel que es tan seca tiende a retraerse, entonces al hacerlo va a hacer que jalar la piel y eso va a hacer que el ojo, digamos que el párpado se mantenga abierto hacia afuera por la retracción y eso haga el ectropion, ¿no? En el caso del entropion congénito, también es una alteración en la cual el borde palpebral del niño va a estar invertido y por ello las pestañas pueden rozar el ojo, la córnea, y esto también va a producir irritación ocular, lagrimeo, fotofobia, ¿no? Y la causa es porque los retractores del párpado inferior tienen una alteración en su inserción, ¿no? O también porque el músculo orbicular va a estar hipertrofiado. También va a causar que se dé esta anomalía que es el entropión congénito, y esto sí requiere una corrección quirúrgica, ¿no? ¿Y alguien me puede decir, no sé, quién inerva el músculo orbicular? ¿Qué nervio es? A ver. El nervio facial. El nervio facial. Entonces, y este es un músculo que tiene una función protractora, porque va a hacer que el ojo se cierre. Es un músculo protector por el séptimo par. Cuando este músculo, cuando el nervio se daña, entonces el ojo no va a cerrar bien, se puede mantener abierto y produce el lagoftalmos, ¿no? Ya, bueno, regresando. El euribléfaro es otra alteración del borde de los párpados, en el cual va a haber un aumento horizontal de la hendidura palpebral y va a haber una elongación y laxitud del párpado inferior, especialmente en la porción lateral. Acá está la nariz, entonces más o menos por este lado va a estar como elongado y laxo, ¿no? Entonces, esto va a hacer que cuando la persona pues quiera el niño cierra los ojos, va a quedar esta zona un poco abierta y expuesta, y también, o sea, un lagoftalmos, el lagoftalmos es cuando el ojo no cierra bien, entonces este lagoftalmos de forma crónica va a producir inflamación, y esto puede llegar a ser una úlcera corneal, una úlcera de exposición. Por eso es importante que el ojo siempre cierre bien, que parpadee bien. Cualquier problema tipo lagoftalmos, con el tiempo, si no se trata, puede llegar a producir problemas tipo úlceras corneales, ¿no? El epibléfaro es una anomalía congénita relativamente, bueno, no es relativamente frecuente, pero es bastante benigna, porque esta anomalía bueno, consiste en que va a haber una piel muy redundante en el párpado inferior, y esta piel muy redundante va a empujar a que las pestañas rocen la córnea, ¿no? Y esto también va a ser algo parecido a un entropion, ¿no? Entonces, acá hay una foto como las pestañas, se forma un pliegue de piel que empuja las pestañas hacia adentro, ¿no? No es una alteración del margen, sino solamente el exceso de piel. Entonces, esto se trata haciendo una cirugía en la cual se saca prácticamente un poquito de piel o músculo para que el exceso de piel no empuje las pestañas hacia adentro y eso me lo mejore. También se puede aplicar toxina botulínica, que también ayuda a que el ojo se suelte un poco y también la pestaña ya no se meta, ¿no? Ahora, el epicanto es también
Eso sí es bastante frecuente, sobre todo en las personas que tienen rasgos un poco así como orientales, ¿no? Consiste en que va a haber un pliegue de piel del párpado superior que va a cubrir parcialmente la parte del ángulo interno del ojo, ¿no? Este es el ángulo interno, va a haber un piel que va a cubrir parte de esta piel. No se va a poder ver la carúncula. Normalmente el ojo debería verse un poco de carúncula y debería ser de esta forma, pero hay casos en los cuales va a haber tanta piel que, por ejemplo, puede venir de la parte del párpado inferior o del párpado superior, que van a cubrir la carúncula, entonces se llama epicanto, ¿no? Cuando viene la piel del párpado superior se considera epicanto tarsalis, cuando viene el párpado superior y párpado inferior, epicantos palpebralis, y cuando viene del párpado inferior, epicantos inversos. Y también hay otro caso, epicanto supraciliar. Ya. También este signo del epicanto puede aparecer en algunos, bueno, los niños que tienen el síndrome de Down, ¿no? Entonces acá hay unas fotos, unas imágenes de cuando se hace la corrección del epicanto. La cirugía consiste en hacer un marcado, ¿no? Y hacer incisiones y abrir esta piel, ¿no? Y al final reposicionar, hacer como un colgajo que va a, este punto va a ir acá adelante, ¿no? Se hace como se corre la piel. Y esta es una plastía en I, así se conoce, ¿no? Y de esta forma se abre la piel, ¿no? Es una cirugía que es bastante sencilla realmente. Y bueno, como es algo, más sobre todo en los niños, siempre pues es bajo sedación, anestesia general, ¿no? El telecanto, ¿no? Es el aumento de la distancia entre los cantos mediales, que son los ángulos internos del ojo, debido a una alteración o desplazamiento del tendón cantal. O sea, acá, a diferencia del epicanto, no va a ser piel. En el telecanto va a ser el tendón cantal. Nosotros tenemos unos tendones que digamos que vienen del tarso y que estos se pegan al hueso de la nariz, al periósteo. Eso es lo que mantienen la forma de la parte del canto interno del ojo. Entonces, a diferencia del epicanto, el telecanto es que este tendón va a estar demasiado tapando prácticamente la parte interna del ojo, ¿no? Esa es la diferencia entre telecanto y obviamente esta distancia entre este ángulo interno y este ángulo interno de ojo derecho con ojo izquierdo va a ser bastante grande, ¿no? Aumento de esta distancia. La ptosis es el descenso anómalo del párpado superior, ¿no? Puede ser por un desarrollo incompleto, una miopatía, un desarrollo incompleto del músculo elevador, ¿no? Que se encarga de abrir los ojos. La cosa más frecuente es por una disgenesia de este músculo, ¿no? Que puede ser por un mal desarrollo o por una fibrosis congénita que puede tener en este músculo. Y también con menos frecuencia por alteraciones neurológicas o algún otro síndrome. La evaluación para este tipo de, para esta alteración consiste en medir el MRD1, que es la distancia margen reflejo. Cuando nosotros evaluamos a los niños y a los niños y también a los adultos, lo que es la altura de los párpados, les colocamos una linterna frente a los ojitos, más o menos como unos 20 centímetros, y evaluamos la distancia margen reflejo, es desde el punto luminoso del centro de la pupila hasta el borde papilar superior. Esta es la distancia margen reflejo, ¿no? Entonces, cuando esta distancia margen reflejo está disminuida, no se considera una ptosis. Hay grados de ptosis leve, moderada y severa. Normalmente, el margen del párpado superior debería caer más o menos 1 milímetro por debajo del limbo superior. Eso es lo normal. Tampoco no es normal que este párpado esté muy atrás, sino tiene que caer justo encima del limbo superior o 1 milímetro por debajo de esto. Si cae el párpado más abajo de 2 milímetros, 2 o 3 por debajo de este limbo superior, ya se considera una ptosis leve o moderada, ¿no? En este caso es como una ptosis ya severa porque prácticamente está a la altura, el DMR1 acá es de 1 milímetro, o sea, es una ptosis que ya es severa, se considera severa en estos casos. Y bueno, cuando tenemos niños que tienen este problema, ¿no? Tenemos que evaluar nosotros el desarrollo, la agudeza visual, ¿no? Porque si esta ptosis es una ptosis muy severa, la indicación es cirugía cuando sea necesario, lo más rápido posible, cuando sea posible. ¿Por qué? Porque si nosotros
el ojo está tapado de esta forma y no desarrolla la visión por el párpado, entonces desarrolla una ambliopía por deprivación. Entonces, es importante ver el grado de ptosis que tiene el niño, ¿no? En este caso, sí sería quirúrgico. Si tenemos un niño con una ptosis más leve, podemos esperar un tiempo que gane más peso, que crezca más y operarlo con más tranquilidad. Pero si tenemos que desde muy pequeño el párpado está casi caído, entonces ese niño no va a tener un buen desarrollo visual. Entonces, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? También el síndrome de blefarofimosis ya es una alteración palpebral, tiene ya varias, tiene ptosis, tiene epicanto, tiene varias alteraciones palpebrales, tiene una hendidura palpebral bastante corta, ¿no? Y también tiene telecanto. O sea, tiene 4 características. Hendidura palpebral corta, tiene ptosis palpebral, tiene epicantos inversos porque es un pliegue de piel que viene desde el párpado inferior y tiene telecanto, ¿no? Que es la distancia aumentada de acá a acá, de canto interno a canto interno. Es una enfermedad genética, muchos niños tienen, bueno, no muchos, los niños que lo padecen generalmente vienen con sus papás que también tienen el mismo hereditario, ¿no? De padres a hijos. También las distiquiasis son alteraciones en las cuales crece una línea de pestañas en un lugar donde no debería crecer. Normalmente nosotros tenemos nuestra línea de pestañas y por detrás tenemos unos puntitos que son las glándulas de salida de las glándulas de meibomio, justamente, por donde sale la grasa, ¿no? Que tiene el papel de ayudar con la superficie ocular, con la capa lagrimal, ¿no? Con la película lagrimal, con la película lipídica de la capa de la película lagrimal, mejor dicho. Pero en estos casos, en lugar de glándula de meibomio, tenemos acá pestañas, ¿no? Entonces, esto es una distiquiasis, ¿no? Es una fila anormal de pestañas, ¿no? En un lugar que no le corresponde, ¿no? Entonces, estos problemas es de que estas pestañas anormales van a rozar el ojo, la córnea, y nuevamente pues pueden producir inflamación, sin muchos síntomas y también alteraciones o afectación de la córnea con lesiones en la córnea tipo úlceras corneales, ¿no? Entonces, en estos casos el tratamiento consiste en el retiro de estas pestañas y si es posible utilizar pues ablación con tipo de radiofrecuencia, también electrólisis, cauterización y también se puede hacer una cirugía en la cual se hace un corte por aquí, por este borde, se llega hasta el tarso y prácticamente se ingresa y se cauterizan los folículos de estas pestañas anormales, ¿no? Pero eso ya es en los casos que pues ya se ha intentado 1 o 2 veces con láser, con electrólisis y no ha mejorado. Entonces ya tiene que hacer una cirugía en la cual se haga una incisión por este borde y se puede ir hasta el folículo y ya operar, ¿no? Extraer eso. Ahora, también, ahora ya viendo cuáles son las malposiciones palpebrales. Las más frecuentes son el entropio, el ectropio, la ptosis y la dilatación palpebral. El entropio es la inversión del margen palpebral hacia adentro del ojo, lo que provoca que también las pestañas pues rocen la córnea, la conjuntiva, causando irritación y daño ocular. Las causas del entropio, pues la más frecuente de todas es la causa involutiva, o sea, por la edad, por los años, por el envejecimiento, ¿no? Causas congénitas es porque hay alteración anatómica. Nosotros tenemos los retractores que están en el párpado inferior, que estos retractores pueden soltarse de la placa tarsal, que son los que mantienen la estructura del párpado inferior, y esto genera que se produzcan esas alteraciones o que el párpado se vaya hacia adentro, ¿no? Bueno, y también puede ser las causas de esto cicatricial, ¿no? Por ejemplo, hay quemaduras o hay retracción de la conjuntiva por enfermedades inflamatorias de la conjuntiva crónicas, pemfigoide, síndrome de Steven-Johnson, enfermedades cicatriciales que afectan la mucosa interna, la conjuntiva, por ejemplo. Entonces, a la hora de sanarse, ese tejido se retrae y hace que el párpado se meta hacia adentro, ¿no? Se invierta, ¿no? También puede ser espástico, que es por la contracción del músculo orbicular, ¿no? El músculo orbicular está tan tenso, tan en tono espástico, que hace que también se invierta el párpado hacia adentro, ¿no? Hay diferentes tipos de cirugías para poder corregir este defecto, para poder colocar las pestañas en posición adecuada,
y uno son los puntos evertores, que es la cirugía más sencilla que realizamos, en la cual nosotros colocamos unos puntos que pasan más o menos por debajo de las pestañas, atraviesan el párpado inferior por debajo del tarso y regresa nuevamente el hilo y se anudan, ¿no? Y estos puntos, al hacer el amarre y hacer el nudo, con un poco de fuerza, van a hacer que el párpado regrese a su lugar, ¿no? O sea, generalmente se colocan 3 puntos. Es la cirugía más sencilla porque usualmente la utilizamos cuando el paciente generalmente son adultos mayores, son personas que no pueden tolerar la anestesia mucho tiempo, son cardiópatas, tienen otros problemas por anestesia. Entonces, cuando queremos solucionar el problema lo más rápido y el paciente de repente no va a poder entrar a sala, entonces lo podemos hacer de forma más sala menor, sin tanta anestesia, ¿no? Con local, nomás con gotas, y es bastante sencillo. No tiene un efecto duradero, a veces pueden pasar 3 años, 2, 3 años, y a veces duran un poco más también, y pueden soltarse los puntos y nuevamente producirse el entropion, ¿no? Pero es una solución temporal, pero efectiva. Ahora, el ectropio, ¿no? Se da cuando hay una eversión, ¿no? Del párpado inferior, ¿no? Que va a hacer que la conjuntiva quede expuesta, ¿no? Y esta conjuntiva expuesta, que no está lubricada, lo que va a pasar es que se va a resecar, se va a queratinizar, ¿no? Y todo esto pues va a estar acompañado de sequedad ocular, lagrimea, molestias, ¿no? Infecciones a repetición, porque el mismo parpadeo, el cerrar los ojos, lubrica el ojo y va limpiando y eliminando lo que pueda venir del ambiente, del polvo, ¿no? Pero al no haber esta función adecuada, entonces se van a acumular partículas, entonces este ojo va a tender a infectarse, a inflamarse. Entonces, las causas de este ectropion, ¿no? La causa más frecuente, al igual que el entropion, es la causa involutiva, ¿no? Es por la edad, ¿no? Va a haber una laxitud del párpado con la edad, y esto pues va a hacer que el párpado caiga hacia afuera y se exponga pues todo, ¿no? Pero también hay causas que son, como por ejemplo, también la cicatricial, ¿no? Por ejemplo, alguna herida en el párpado, alguna lesión, ¿cómo se llama? Una lesión, un tumor que pueda hacer que la piel, a la hora de cicatrizar, se retraiga, ¿no? Y esto haga que el párpado pues se evierta, ¿no? Y se mantenga así abierto. También puede ser por parálisis del nervio facial, del séptimo par, ¿no? Lagostalmos, ¿no? Pérdida del tono muscular auricular. También, bueno, y como les dije, también puede ser mecánico, ¿no? Por tumores, masas, ¿no? Que hagan que traccione el párpado hacia afuera y ya. La solución para esto también consiste en reinsertar los retractores. Generalmente estos problemas son porque los músculos retractores del párpado inferior se separan del tarso, entonces al nosotros hacer la incisión y abrir y llegar a estas estructuras, las volvemos a unir, le ponemos puntos y otra vez el párpado inferior recupera su posición normal. Pero también cuando tenemos un ectropio cicatricial, ¿no? Como es en este caso, por ejemplo, es una cirugía de un párpado cicatricial, acá lo que falta es tejido en la piel, porque como es una cicatriz en la piel, entonces a la hora de sanarse la herida quedó la cicatriz, y esta cicatriz jaló y retrajo toda la piel, entonces el párpado quedó así. Entonces, como acá falta piel, entonces acá, por ejemplo, una solución es colocación de injerto de piel, ¿no? Como está acá. Entonces acá se le pega un injerto de piel, lo podemos sacar el injerto de piel detrás de la oreja retroauricular, o también supraclavicular, o también del antebrazo, pero generalmente la piel más apta con lo que usualmente utilizamos para hacer injertos son retroauriculares, de detrás de la oreja. Entonces pegamos bien esta pielcita y después de unas semanas a retirar los puntos, prácticamente pues el injerto así es como queda, ¿no? Pega bien y queda ahí como un parche que ni siquiera se nota, ¿no? Y el párpado ya se puede mantener en una buena posición. Ya, regresando a lo que son las malposiciones a la tosis, que habíamos visto ya en el caso de los niños, ¿no? Los niños que nacen con tosis. La tosis en los adultos, ¿no? Como es una anomalía, que es una caída, ¿no? Anormal del párpado. Generalmente es el párpado superior y puede cubrir parcial
o totalmente. Aquí en este caso prácticamente es total, porque acá en el ojo izquierdo esta tosis está tapando todita la pupila completamente, o sea, este paciente con el ojo izquierdo no está viendo nada, porque está completamente, es una tosis severa, ¿no? Y como les comentaba, hay grados de tosis. Hay una tosis leve, una tosis moderada, una tosis severa, ¿no? La tosis leve es cuando la caída es más o menos menor de 2 milímetros. La tosis moderada es cuando cae 3 milímetros, o sea, desde el limbo superior hasta acá, 3 milímetros. Y la tosis severa es cuando cae 4 milímetros, prácticamente a la altura del el reflejo de la luz, ¿no? Entonces, esta es una tosis severa, por ejemplo. También nosotros cuando evaluamos a un paciente que tiene tosis, además de ver la distancia margen reflejo, que es el MDR1, para ver si es leve, moderado, severo, también evaluamos la función del elevador. Entonces, la función del elevador se prueba, a ver, por ejemplo, acá está una prueba de la función del elevador, ¿no? Eso era un video, pero bueno, se quedó como una foto, pero en este caso nosotros le colocamos una regla, ¿no? Que diga de 0, 0, 1, 2, 3, ¿no? La regla con la posición de 0 justamente en el margen del párpado superior, pero con el ojo cerrado. Y de repente le decimos al paciente, mire hacia arriba. Entonces el paciente abre los ojos y nosotros medimos este párpado superior hasta dónde llega, ¿no? Usualmente un ojo, una buena función del elevador va a tener más de 10 de altura, o sea, desde el 0 este párpado se va a levantar hasta acá o hasta acá. Entonces, hasta cuando tiene, acá son 15 milímetros, es excelente. 12 a 15 es bueno, es excelente, ¿no? Pero si tiene menos de 10, menos de 8, suele ser un poquito, hasta acá nomás, entonces se considera que es una función regular, ¿no? Y cuando solamente se abre 5 milímetros, o sea, hasta acá nomás abre el ojito, mirando hacia el techo, entonces se considera que es una pobre función del elevador, ¿no? Entonces, nosotros evaluamos siempre la función del elevador porque de esa forma vamos a hacer nuestro plan quirúrgico, ¿no? Cuando tenemos un paciente que tiene una mala función del elevador, entonces nuestra técnica consiste en hacer un plegamiento o poner puntos en el músculo elevador que está muy elongado o laxo para que se acorte un poco y ahora mejor el ojo cuando tiene buena función este músculo. Pero si este músculo no funciona bien, muchas veces ya lo suspendemos al músculo frontal, que es un músculo más superior para que el párpado, a la hora de abrir el paciente, sea ayudado un poco por la fuerza de la frente, del músculo de la frente, ya que el músculo elevador de ese ojito no está funcionando normalmente, ¿no? Ya, entonces los tipos de tosis es tosis, la tosis aponeurótica, que es una de las más frecuentes, que también, en general, todos los problemas de malposición, las más frecuentes es por la edad, ¿no? Por el envejecimiento, ¿no? Entonces, el músculo en la tosis aponeurótica es porque la aponeurosis del músculo elevador está demasiado elongada, y esto es como degenerada, elongada, envejecida, o si no también se desinsertó el elevador del tarso. Entonces, en estos casos se produce la tosis. En el caso de las tosis congénitas, la causa, como le dije al comienzo a ustedes, es porque el músculo elevador tuvo un desarrollo insuficiente o porque el niño nació con músculo fibrosado que no funciona adecuadamente o no funciona. Tosis neurogénica, cuando hay una lesión nerviosa que afecte de repente la rama del nervio motor ocular común y afecte, ¿cómo se llama?, al músculo elevador, ¿no? Mecánica, cuando por ejemplo en el párpado tenemos un tumor, un peso, un tumor o algo que hace que no se pueda abrir el ojo, ¿no? Es una tosis mecánica, ¿no? Traumática, un trauma ocular, un golpe, muchas veces daña alguna fibra nerviosa y esto hace que el músculo elevador no funcione adecuadamente, ¿no? Y, bueno, miogénica o sistémica, igual prácticamente lo mismo que congénita, es por un desarrollo, una alteración a nivel del músculo. Entonces, ahora, también cuando la tosis es neurogénica, puede ser por una parálisis del tercer par, conocido también como síndrome de Horner, en el cual es una triada en la cual se produce la tosis, la miosis y también la nidrosis. Todo esto son característicos de alteraciones del tercer par. La tosis miogénica, ¿no? También, además de que se puede dar en los niños por ser algo congénito, por una alteración del desarrollo, también puede ser adquirido por distrofias musculares como la distrofia oculofaringea o distrofia miotónica,
o también miopatías adquiridas como las mitocondriales, ¿no? Como la oftalmoplegia progresiva externa crónica. Y otra última malposición palpebral es la retracción del párpado, ¿no? La retracción del párpado es una alteración bastante frecuente en aquellos pacientes que han tenido problemas endocrinológicos, orbitopatía tiroidea, ¿no? Es el signo que puede caracterizar a la orbitopatía tiroidea, ¿no? Esos pacientes que tienen oftalmopatía de Graves desarrollan una retracción, los párpados se abren más y por lo tanto se expone la esclera. Esto se llama exposición escleral o scleral show en inglés, pero ese es un signo clásico de una retracción, generalmente por orbitopatía, ¿no? Y bueno, pero también esta retracción, además de que puede ser la causa endocrina, también puede ser por una causa cicatricial, ¿no? Una cicatriz, etcétera, que haga que el párpado a la hora de cicatrizar se retraiga demasiado. También puede ser por una hiperactividad simpática, ¿no? Está tan activo, tan así, que hay una hiperactividad que el ojo se abre demasiado, ¿no? O también algo mecánico por la presencia de una fibrosis a este nivel, ¿no? O algún tumor que esté produciendo un empuje del ojo hacia adelante y haga que el ojo se vea como saltón, pero es por un tema tumoral, ¿no? O sea, por una masa, algo que esté por detrás del ojo, del globo ocular, ¿no? Ya, ahora, ¿cuáles son las lesiones? Las lesiones más frecuentes en los párpados. Las lesiones benignas, ¿no? Que vemos con cierta frecuencia son los papilomas, ¿no? Que son lesiones exofíticas, verrucosas, que tienen un crecimiento lento, suelen estar pediculados y ser móviles, y ser básicamente móviles, y no tienen madarosis, o sea, las pestañas están conservadas, o sea, en esa zona se forma esta pequeña tumoración, pero no hay alteraciones, crecen normalmente las pestañas, ¿no? Pero si fuera el signo que caen en esa zona de las pestañas o se hacen herida o se ponen muy duras, ¿no? Entonces ahí es sospechoso de que esta lesión benigna se puede estar malignizando o es algo maligno. Entonces en esos casos se debe pues biopsiar. También otras lesiones benignas que también con cierta frecuencia se ven, ¿no? Es la presencia de santelasmas, que son unas placas amarillentas en los párpados que son a consecuencia de este acúmulo generalmente el 50% de los pacientes tienen algún problema con el colesterol, el 50%, no todos, ¿no? Y bueno, estas lesiones no se llegan a ulcerar, se mantienen tal cual y simplemente la cirugía consiste en hacer una incisión y extraer el contenido, ¿no? No es algo que, es una cirugía bastante sencilla, no estética. Las lesiones, también otra lesión benigna son la presencia de los nevus, digamos como lunares, ¿no? Los nevus palpebrales, ¿no? Estas lesiones son estables en tamaño y también en color por años y pueden estar así. Y incluso en esa zona pueden crecer pues pestañas normalmente y pues no está indurada y tampoco está como herida. Entonces, estas características son características de lesión benigna, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se vuelve maligno sospechoso cuando cambia de color o si no los bordes son asimétricos, ¿no? Entonces, en esos casos o se induran o se ulceran, en esos casos de todas maneras hay que biopsiarlo, ¿no? También el chalazion es bastante frecuente. El chalazion es obstrucción de las glándulas de meibomio. Esta obstrucción puede ser, es un nódulo, ¿no? que produce una tumoración que es indolora, subcutánea y, bueno, usualmente la piel está en buenas condiciones y el problema más que todo es volteando el párpado se ve. Y el tratamiento que más conservador es hacer masajes con paños de agua tibia en los párpados, de arriba hacia abajo, y con esos paños tibios y el calor local se puede hacer que esta masita que es media dura se ablande y pueda de repente irse drenando, porque las glándulas de meibomio, pues, digamos que desembocan por atrás de las pestañas. Entonces, al hacer masajes y calor local, podemos ayudar a que esta glándula drene su contenido y disminuirlo, ¿no? En el caso que estas bolitas no desaparezcan con los masajes y ya tienen mucho tiempo, se hacen como ya un quiste, ya lo otro es cirugía, ¿no? La cirugía es anestesia local y se hace un cortecito y se drena el contenido. Puede ser por piel o puede ser por la parte interna por conjuntiva.
Y cuando tenemos un chalazion en una persona que tiene más de 50 años, es importante ver que si es que recurre, digamos que lo operamos y si vuelve a aparecer, entonces siempre lo ideal es hacer una biopsia cuando las personas son muy mayores y presentan el chalazion, porque muchas veces es un signo ya de un problema tumoral maligno, ¿no? Carcinoma sebáceo, que tiene cierta frecuencia en los adultos mayores. El orzuelo es también otra tumoración palpebral, pero ya es algo infeccioso, ¿no? Es una infección bacteriana, generalmente por Staphylococcus aureus, que afecta a las glándulas sebáceas del párpado tipo 6 y también los folículos pilosos también pueden infectarse. Y esto produce pues una inflamación aguda y dolorosa. Entonces hay pacientes que el paciente tiene dolor, enrojecimientos, hinchazón, ¿no? Tratamiento acá básicamente es, bueno, antibióticos locales. Si es que tolera el paciente, compresas. Si no lo tolera, simplemente antiinflamatorios, gotitas, ungüentos antibióticos, básicamente eso, ¿no? Y bueno, cuando son muy niños o son muy pequeños, que tienen defensas bajas, el tratamiento tiene que ser manejado también un buen seguimiento porque muchas veces pueden complicarse. Estos orzuelos, infecciones en la piel, pueden empeorar y convertirse en una celulitis, lo cual a medida que la persona es más pequeño el niño, es más se puede complicar, ¿no? Puede hacer irse a otras zonas vecinas y complicarse más la infección, ¿no? Pero eso es más en los menores, ¿no? Las meibomitis son inflamaciones de las glándulas de meibomio. Acá hay una foto de las glándulas de meibomio que se encuentran dentro del tarso, ¿no? En la parte superior, párpado superior, tenemos más o menos 35 glándulas de meibomio, párpado inferior tenemos 30 glándulas de meibomio que producen una grasa que forma parte de la película lagrimal. Esa es una foto justamente del borde del párpado. Acá se ven las pestañas y acá están las glándulas de meibomio, cómo tienen un contenido, a la presión y a los masajes va a salir un contenido como blanquecino denso, ¿no? Esta no es la forma en la que normalmente debería verse las glándulas deberían estar, estos puntos blancos no deberían haber, ¿no? Pero cuando están de esta forma es porque están inflamados y esto es una meibomitis. Entonces, usualmente estos problemas de meibomitis son alteraciones de la grasita y se asocian con personas que tienen problemas de acné, rosácea, ¿no? También la mala higiene de los ojos, uso mucho de pantallas que produce sequedad ocular, contribuye a que también estos procesos inflamatorios se mantengan, ¿no? Y también el uso del maquillaje, ¿no? El tratamiento de las meibomitis son higiene palpebral, compresas tibias, lo mismo que un chalazion y el masaje del borde de los párpados, ¿no? Cuando hay inflamación, se puede indicar su antibiótico en ungüento, ¿no? Porque también generalmente cuando hay meibomitis puede ser por un sobrecrecimiento bacteriano en el margen de los párpados, ¿no? En los casos moderados o severos, se debe considerar ya antibióticos sistémicos, ¿no? Y también cuando hay rosácea, tiene que ser manejado también con un dermatólogo, ¿no? Las lesiones malignas, la más frecuente es el carcinoma vasocelular. Y el carcinoma vasocelular es una tumoración tipo papular, como un nódulo perlado que tiene bordes sobreelevados, y también un signo de malignidad es que tiene telangiectasia, formación de unos vasitos, ¿no? Que se notan. Y también se puede ulcerar, ¿no? Y en la zona donde aparece esta lesión puede haber pérdida de pestañas, ¿no? Esos son todos los signos de malignidad y en esos casos el tratamiento simplemente es la exéresis completa de este tumor, ¿no? Con márgenes, ¿no? Más o menos se guarda un margen de 4 milímetros de piel sana para poder extirpar completamente este tumor, ¿no? Y también lo ideal es hacer la cirugía de Mohs, ¿no? La cirugía de Mohs es una forma de trabajo en los cuales intervienen el oftalmólogo y también el patólogo que trabajan al mismo momento en sala. O sea, el oftalmólogo saca un poco de tejido tumoral y automáticamente el tejido es llevado a ser evaluado en patología. En patología, a la media hora, 40 minutos, dan la respuesta si ese tejido que ha sacado está o no libre de tumor. Si sigue con el tumor, entonces el oftalmólogo tiene que seguir cortando más margen de aparentemente piel que está sana para que sea nuevamente llevado a patología y ser evaluado y ver si hay células malignas o no.
ya la cirugía termina cuando supuestamente en todos los márgenes están libres de células neoplásicas y ya con eso se hace la reconstrucción del párpado, ¿no? Entonces, ese tipo de cirugías, que son cirugías de Mohs, es lo ideal para todos los tumores, pero es muy costoso porque la cirugía dura muchas horas, porque a veces hasta poder llegar a sacar completamente el tumor en células neoplásicas, a veces puede demorar 3, 4 horas y el costo es elevado, ¿no? Entonces, son cirugías que se hacen, pero no son tan comunes por el costo, ¿no? Otras lesiones malignas de los párpados son el carcinoma epidermoide, el carcinoma sebáceo que le comenté que puede ser confundido con un chalacio y también el melanoma palpebral, ¿no? El carcinoma epidermoide es un carcinoma que localmente es más agresivo. También se presenta como un nódulo queratóxico, se ulcera, crece rápidamente y bueno, el riesgo de padecerlo es cuando ha habido demasiada exposición solar, ¿no? También, ¿cómo se llama? Virus de papiloma o inmunosupresión. Y el manejo también consiste, al igual que el tumor anterior de maligno, escisión totalmente del tumor con márgenes libres del tumor, ¿no? Y tiene que evaluarse también los ganglios, porque tiende a ser metástasis, entonces tiene que evaluarse también los ganglios cercanos para ver si no ha habido diseminación. Este tipo de tumor crece rápidamente. El carcinoma sebáceo es síndrome mascarado porque puede imitar a un chalacio y no lo es, ¿no? Es un nódulo amarillento, eritematoso, y el riesgo es personas que tienen edad avanzada y que tienen una recurrencia de un chalacio, un tumor que le sacan y vuelve a aparecer. Entonces, eso es un riesgo, ya se piensa que puede ser eso. Entonces, también al igual que los demás tumores malignos, la excisión tiene que ser amplia. Lo ideal sería usar la técnica de Mohs para su estudio y tratamiento. Y, y hacerle, y de acuerdo a eso, hacerle ya después la reconstrucción palpebral, porque cuando se sacan los tumores, prácticamente el párpado queda completamente pues abierto, ¿no? Y acá se tiene que hacer un colgajo y reconstruir el párpado para que el paciente termine abriendo y cerrando los ojos normalmente, ¿no? Para que no lleve a un problema ya en el globo ocular, ¿no? Para que no esté expuesto el globo ocular. El melanoma palpebral es un tumor maligno, asimétrico, que tiene bordes irregulares, puede tener varios cambios en tonos de color, puede ser hasta blanco, puede ser marrón, negro, y ¿cuáles son los factores de riesgo? La exposición a rayos ultravioleta, gente de tez blanca, el manejo también, escisión con márgenes de 4 o 5 milímetros de márgenes libres, piel, pero que esté limpia de células neoplásicas. En cuanto a las infecciones de los párpados, como le dije inicialmente, esta membrana fibrosa que parte del periósteo del hueso y llega hasta el tarso, porque este verde es el tarso, es el septum orbitario, separa la parte preseptal, este es preseptal porque es preseptum, postseptal, postseptum, separa los párpados de la órbita, ¿no? Una infección que tengamos en los párpados se localiza acá, piel, músculo, no debe llegar más acá. Esto es una barrera de contención, pero si a veces el problema se complica y esta celulitis, infección se va y llega hasta acá, ahí sí es algo grave, ¿no? Porque ya ha pasado postseptal y puede afectar y transmitirse a la órbita la infección, ¿no? Entonces, preseptal, como les digo, piel, tejido subcutáneo, músculo de los párpados y todos los tejidos papulares superficiales que incluyen las pestañas, toda la parte anterior. Postseptal, grasa orbitaria, músculos. Y también, en el peor de los casos, puede ir hasta atrás y llegar hasta el nervio óptico y los vasos orbitarios. En este caso, cuando es postseptal, una infección y se afecta el nervio óptico, hay riesgo de que pierda la visión el paciente y haya incluso complicaciones intracraneales porque se vaya a terciáneo cavernoso, se va posteriormente. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma cuando hay una infección? Cuando hay una infección benigna que es la preseptal y que solo se localiza en la parte anterior de este septum, hay solamente edema, eritema, palpebral, no hay proptosis, el ojo se ve normal, no está sobresalido el ojo, y cuando mueve el ojo no hay dolor.
Pero ¿cuáles son los signos de alarma? Cuando ya la infección se ha ido para atrás. El ojo está proptótico. Como todo esto está inflamado, el músculo, la grasa, todo, entonces el ojo sobresale, ¿no? Dolor con el movimiento. Los músculos están inflamados, dolorosos, duele la visión. Oftalmoplegia. A veces no, debido al dolor no lo puede mover. No lo puede mover, se afectan los nervios y no lo mueve. Baja la agudeza visual y hay un defecto pupilar aferente. No hay reacción pupilar. ¿Cuáles son las causas de la celulitis en la órbita? ¿Cuáles son? Que, por ejemplo, el paciente haya tenido una sinusitis y ya se haya extendido la infección desde los senos paranasales hasta la órbita. También infecciones en la cara, en los párpados, o también una diacrocistitis, una alteración, una infección de las vías lagrimales, ¿no? ¿Y cuáles son las causas exógenas? Traumas oculares o cirugías que haya tenido el paciente previas, ¿no? Causas endógenas, una bacteriemia, ¿no? Que tenga el paciente por infección de otro sitio, del pulmón, del riñón, etc. Entonces, bueno, nuevamente repitiendo lo mismo para fijar, en la celulitis preseptal no vamos a encontrar proptosis, no hay oftalmoplegia, pupilas y visión de colores normal. En la celulitis orbitaria, proptosis, puede haber quemosis, la conjuntiva se inflama y se hincha, baja la visión y también defecto pupilar aferente. Y todo esto son signos de que haya una neuropatía, un compromiso del nervio óptico. El tratamiento en una celulitis orbitaria es antibióticos endovenosos de amplio espectro, ¿no? Tomografía de órbitas, zonas paranasales, para ver si por allí no se forma ya un absceso orbitario, retroorbitario, etc. Y bueno, en el caso de una celulitis preseptal, ¿no? El tratamiento pues es vía oral, depende de si el paciente, si es algún cuadro leve o está febril, o solamente observarlo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, acá es un algoritmo de cómo debería ser la evaluación inicial, siempre por eso, cuando tenemos una celulitis de los párpados, ¿no? Es importante medir, pues, la agudeza visual, ¿no? Explorar la motilidad ocular y ver si el paciente siente o no siente, si puede mover los ojos, ver si el ojo no está un poquito salido, saltón, ver si no hay quemosis en la conjuntiva, ¿no? Tocar los senos, así presionar si hay dolor en la cara, presionar posibilidad de neuropatías, ¿no? Buscar ganglios, ¿no? Si hay signos orbitarios postseptales, ¿cuáles son? Por ejemplo, dolor, ¿no? La proptosis que le dije, la oftalmoplegia, la dificultad para mover los ojos o también el defecto pupilar aferente. Y también estos casos de celulitis orbitaria, o postseptal, mejor dicho, hay criterios para ingresar al paciente, o sea, hospitalizarlo, ¿no? Por ejemplo, menores de edad, niños menores de 2 años, fiebres altas que no se puedan controlar, y también no respuesta al tratamiento vía oral en 2 días, ¿no? Por ejemplo. Ya, todo esto ha sido con respecto a lo que son párpados. Ahora voy a hablar un poco de lo que es el ojo seco. ¿Qué horas son? A ver. Ya son como ya. Ojo seco. El ojo seco es una enfermedad. Bueno, vamos a los objetivos. Bueno, ya sabemos que tenemos que definir el ojo seco. Vamos a ver las causas y factores de riesgo del ojo seco, cuáles son los signos y síntomas y qué pruebas son las que se hacen en estos casos y cómo sería el manejo inicial de las complicaciones del ojo seco. El ojo seco es una enfermedad que tiene una prevalencia que aumenta con la edad. El 10% de las personas entre 30 y 60 años lo pueden padecer y el 15% de los adultos mayores de 65 años también. Tiene más prevalencia también en las mujeres, de una relación de 2 a 1. Y del 10 al 20% de la población mayor de 40 años reporta síntomas moderados a severos y también busca tratamiento, ¿no? El impacto es de que va a tener impacto pues, en la calidad visual del paciente, ¿no? Una persona que tiene ojo seco tiene problemas, a veces su visión a veces no es muy buena porque no hay buena lubricación, se le empaña la vista. Resultados quirúrgicos que no son tan adecuados también porque, por ejemplo, un paciente que tiene ojo seco y se opera de catarata o se opera de la miopía, una cirugía refractiva, la misma lubricación afecta la calidad visual, ¿no? Y también afecta la productividad del paciente. Un paciente que tiene ojo seco, ardor, dolor, muchas veces no va a poder trabajar bien, hasta puede no
su nivel de productividad puede afectar, ¿no? Y también es un coste sanitario significativo. Por eso es importante el ojo seco. La definición, según la Sociedad de Superficie Ocular, que se dio en el 2017 sobre el ojo seco, lo define como una enfermedad multifactorial de la superficie ocular que se caracteriza por la pérdida de la homeostasis, del equilibrio de la película lagrimal, acompañada de síntomas oculares, donde la inestabilidad, la hiperosmolaridad, la inflamación, el daño y las anomalías neurosensoriales tienen roles etiológicos. Entonces, bueno, la película lagrimal está conformada por 3 capas: la capa lipídica, la capa acuosa y la capa mucinosa. Estas 3 capas son importantes porque cada una tiene una función. Por ejemplo, la capa lipídica, que es la capa de grasa producida por las glándulas de meibomio, tiene como función reducir la evaporación de la capa acuosa. O sea, digamos que está protegiendo como un escudo a la capa de agua de la película lagrimal. La capa más gruesa de la película lagrimal es la capa de agua, ¿no? Pero esta capa de agua está protegida por esta grasa, ¿no? Si no hubiera una buena secreción de grasa por esta nota de meibomio o hubiera una alteración a nivel de esta capita de grasa, entonces rápidamente esta agua se va a evaporar y eso va a producir ojo seco. La capa acuosa está formada por el agua, la lágrima, que es producida por las glándulas lagrimales y también por las glándulas accesorias de Krause y de Wolfram, ¿no? Y bueno, tiene también en su composición proteínas antimicrobianas como la lactoferrina y la lisozima, y también, bueno, factores de crecimiento. La capa mucinosa está producida por la mucosa, por las células caliciformes que se encuentran en la conjuntiva. Estas forman ese moco, y esto va a hacer que convierte la superficie, esta es la córnea, la superficie corneal la convierte de hidrofóbica a hidrofílica, porque va a permitir, gracias a esta capa mucinosa, que esta agua se pegue acá y no se vaya y se mantenga, o sea, mantiene la humedad, que el epitelio de la córnea se mantenga húmedo. Entonces, este epitelio corneal cubierto por este moco hace de que esta agua se mantenga pegada a este moco y se mantenga así humectado toda esta superficie epitelial corneal. ¿Cuáles son las funciones de la película lagrimal? Es una fuente de oxígeno en la córnea. Lubrica, ¿no? Lubrica la superficie corneal, protege la superficie contra la infección, elimina desechos y cuerpos extraños cada vez que la persona parpadea, renueva la película lagrimal y se van eliminando los desechos que el polvillo que puede caer al ojo. También tiene propiedades ópticas, porque si no hubiera una buena película lagrimal, pues la visión estaría empañada, ¿no? Es como un vidrio que uno le echa agua y se ve clarito, pero cuando pasan los segundos, esta agua rápidamente pues se va desecando y uno a través del vidrio ve medio opaco, ¿no? Se mantiene una buena óptica cuando siempre está se echa agua y otra vez se aclara todo, ¿no? Es similar con la visión y la película lagrimal. Y también tiene una función inmunológica por los componentes que tiene las distintas capas de esta película lagrimal. También la unidad funcional lagrimal es un concepto que también fue dado por la Sociedad de la Superficie Ocular a nivel mundial. Este consenso dice de que la unidad funcional lagrimal está conformado por los párpados, la conjuntiva, la córnea, los nervios aferentes, los nervios eferentes, los arcorreflejos, la inervación autónoma. Todo ello va a contribuir para la producción de lágrima, para el parpadeo, el nervio facial, los nervios motores. La glándula lagrimal también forma parte de esta unidad funcional que tiene que estar en buen funcionamiento para producir lágrimas. La córnea tiene que estar en perfecto estado, regular la superficie para que haya una buena y una adecuada distribución de la lágrima alrededor de todo el ojo, así como también la conjuntiva. Entonces, cuando todos estos puntos que he mencionado están trabajando, están sanos, digamos que se mantiene la homeostasis o el equilibrio de la película lagrimal. Basta que haya una alteración a nivel de la inervación, a nivel de una disrupción en la superficie de la córnea, de la conjuntiva, los párpados, etcétera, para que se altere esto y se altere la homeostasis y llevemos a lo que es el ojo seco. El rol de parpadeo es importante, ¿no? El parpadeo distribuye, se puede ver, ¿no? El parpadeo distribuye
de forma uniforme la capa lipídica y acuosa y va a regenerar la película lagrimal. Más o menos 12 a 15 parpadeos por minuto es lo que hacemos, que así debe ser. Cuando uno disminuye la frecuencia de parpadeo, cuando por ejemplo se usa mucho el celular, la pantalla, la computadora y no parpadea uno, a veces le pone tanta atención a la pantalla que no parpadea, eso hace que se deseque, que no se primeramente no se renueve la película lagrimal, la capa lipídica. Entonces esta también se empieza a romper y la capa acuosa se exponga y se evapore. Entonces hay exposición, evaporación e inestabilidad de la película lagrimal por la falta del parpadeo, ¿no? También, lo mismo, la fisiopatología de la pérdida de la homeostasis, de la pérdida de la homeostasis, el equilibrio, ¿no? Debido a que hay una inestabilidad en la película lagrimal, se va a producir una evaporación, ¿no? Entonces, esto va a hacer que aumente los solutos, no solamente la osmolaridad, o sea, haya una hiperosmolaridad. Y la hiperosmolaridad nos va a llevar a una inflamación, y la inflamación nos va a llevar a un daño epitelial, y así va a ser el círculo vicioso. Y bueno, acá dice pues que la hiperosmolaridad activa las MAP quinasas y factores de transcripción que, bueno, van a producir al final pues citocinas proinflamatorias, ¿no? Hay una metaloproteinasia, que yo lo menciono nomás, pero que es la MMP9, que es un marcador que en algunos trabajos, en otros países más, acá no tanto, se ve sus niveles, ¿no? Cuando están un poco elevados se considera que es un ojo seco y bueno, es un signo también de inflamación, ¿no? Y bueno, la inestabilidad de la película lagrimal puede ser a consecuencia de una cirugía ocular, ¿no? Cuando se opera de cataratas, por ejemplo, o una carnosidad de un pterigium, se produce una alteración en los componentes de la lágrima y esto inestabiliza, pues, la película lagrimal. La sequedad ocular, conducido durante periodos prolongados. Bueno, el hecho de mantener los ojos abiertos y no parpadear, pantallas digitales, leer, factores ambientales, exceso de aire acondicionado, uso de lentes de contacto, fumar, que haya una disfunción de las glándulas de meibomio, estas se obstruyan por infecciones, etcétera. Esto va a llevar a la producción de grasa y por lo tanto inestabilidad de la película lagrimal. También el uso prolongado de medicamentos oculares. Hay gotas que el paciente tiene que usar eternamente, por ejemplo, para un glaucoma, y estas gotas tienen conservantes, ¿no? O preservantes, mejor dicho. Y estos preservantes también alteran, ¿cómo se llama? Los componentes y alteran la película lagrimal y llevan con el tiempo al ojo seco. ¿Cuáles son la clasificación del ojo seco? La clasificación del ojo seco es evaporativo, acuodeficiente y mixto. Básicamente son esas tres. El evaporativo consiste en que la capa lipídica, que como les dije es esencial para evitar que la lágrima se evapore, se altera, ¿no? Y esto puede ser porque esa alteración de la capa lipídica, porque las glándulas de meibomio tienen una disfunción, o sea, no producen una buena cantidad de grasa, por ejemplo, cuando se obstruyen, ¿no? Otra causa es parpadeo incompleto, ¿no? De repente no parpadea mucho y eso también hace de que la película lagrimal no se renueve y también se evapore, ¿no? La capa acuosa. Y eso también es por la exposición ocular prolongada, ¿no? Entonces acá hay una figura como es que la capa lipídica está como que disminuida y entonces por los costados la lágrima empieza a evaporarse, ¿no? La capa acuosa de la lágrima. El acuodeficiente es porque hay una disminución de la producción de las lágrimas, ¿no? Como les dije, las lágrimas se producen por la glándula lagrimal y las glándulas accesorias que son de Krause y de Wolfing. Entonces, cuando no hay una buena producción de lágrimas, entonces es un ojo seco acuodeficiente. Causa síndrome de Sjögren, enfermedades autoinmunes, fármacos, ciertos fármacos antidepresivos pueden producir ojo sequedad, uso de antihistamínicos, también la edad avanzada, cambios hormonales y también glándulas lagrimales que estén atróficas ya por la edad o por otros problemas, ¿no? También hay un tipo mixto que es el tercero, que es la combinación de ambos mecanismos, ¿no? La acuodeficiente y la evaporativa, ¿no? Es la más frecuente y también y bueno, la inestabilidad lagrimal por evaporación también lleva a la liposecreción y también la liposecreción hace que haya una inestabilidad por evaporación. Así que al final una alimenta a la otra o así entre las dos, o también al mismo tiempo se dan las dos. Hay una clasificación de la
del DIUS-2, de la clasificación del ojo seco, ¿no? Bueno, para mencionar las que son por causa de ojo seco por evaporativo o si no, ojo seco acuodeficiente, ¿no? El ojo seco evaporativo puede ser de origen intrínseco, que puede ser por la misma disfunción de la glándula de meibomio, o puede ser extrínseco, que puede ser por el uso de lentes de contacto, el uso de colirios o una enfermedad de la superficie ocular o también seroftalmia, un déficit de vitamina A. El ojo seco intrínseco, bueno, además de la disfunción de la glándula de meibomio, también puede ser por trastornos de la hendidura palpebral, de repente no cierra bien el ojo, ¿no? El ojo está expuesto, ¿no? Baja frecuencia de parpadeo o también el uso de ciertos medicamentos. La deficiencia de secreción del lagrimal, síndrome de Sjögren, ¿no? Que puede ser primario o puede ser secundario a algo o por otras enfermedades. Y también simplemente no Sjögren, pero sí una déficit de producción de lágrimas, ¿no? Que pues, esto puede ser de origen primario o secundario a algo. Por ejemplo, ¿a qué? A que hay una obstrucción de los conductos de la glándula lagrimal, ¿no? O si no, un bloqueo reflejo. Los factores de riesgo del ojo seco pueden ser modificables y no modificables. De acá, los consistentes y que sí son y que pueden modificarse es, por ejemplo, el uso de pantallas digitales, disminuir la exposición a las pantallas digitales, disminuir el uso de lentes de contacto, de repente utilizar terapias de reemplazo hormonal, y también de repente disminuir el consumo de antihistamínicos, antidepresivos, ansiolíticos, etc. Otro factor de riesgo que sí es consistente, pero que no es modificable, es el envejecimiento, ¿no? El envejecimiento, el exceso femenino, la raza asiática, una disfunción que haya de la glándula de meibomio que la persona tenga, o enfermedades del tejido conectivo, son factores de riesgo que sí producen el ojo seco, pero que no son modificables, ¿no? Entonces, el cuadro clínico del ojo seco es, pues, sequedad, fotofobia, lagrimeo, ojos rojos, fatiga, sensación de arenillo, cuerpo extraño, escozor, picazón, visión borrosa, porque la visión fluctúa, ¿no? La ficción cuando uno parpadea se aclara, pero luego cuando en las mañanas uno despierta, pues, cuando está con el ojo seco despierto, ve como que borroso y luego parpadea, se va aclarando, ¿no? Esos son los síntomas del ojo seco. Exámenes de apoyo al diagnóstico. Tenemos lo que es el Tear Break-Up Time. Esto es el tiempo de ruptura de la película lagrimal. Tear es lágrima, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo lo vemos? Le colocamos, usualmente no hay un consultorio de oftalmología que no tenga fluoroseína. Nosotros tenemos unos preparados de fluoroseína en gotas y le colocamos en el ojo una gotita en cada ojito y vemos cómo la película lagrimal se mantiene en el ojo, cubriendo, protegiendo el ojo. Esta película lagrimal tiene más o menos una duración normalmente por lo menos de 10 segundos, ¿no? Si dura menos de 10 segundos o menos de 5 segundos y se empieza a romper de esta forma, estos ya son signos de un ojo seco, ¿no? Un tiempo de ruptura corto, ¿no? Entonces, esto nos indica inestabilidad de la película lagrimal. También otro es evaluar con la lámpara de hendidura en consultorio el menisco lagrimal. Normalmente el menisco lagrimal tiene que tener un tamaño de 0.2 milímetros, ¿no? Cuando tenemos una altura menor que esta, entonces consideramos que hay una hiposecreción de lágrima o una evaporación excesiva. Tinción con fluoroseína. Cuando tenemos un ojo seco, que ya es un ojo seco más avanzado, en la cual ya hay daño de la superficie ocular, podemos ver este tipo de lesiones que es queratitis, ¿no? Unas lesiones puntiformes en la superficie de la córnea que se tiñen perfectamente cuando le ponen fluoroseína, se tiñen y se ve así, como raspado. Entonces, hay un defecto epitelial, ¿no? Entonces, esta fluoroseína nos ayuda también a poder detectar alteraciones en la superficie ocular, a consecuencia, pues, de una desecación de un ojo seco ya más avanzado, ¿no? El test de Schirmer, ¿no? En la cual se coloca un papel filtro que tiene unos numeritos del 1 al 15. Normalmente, esto va a medir la producción de lágrima del ojo. Entonces, este papelito se introduce en el fondo de saco, entonces se espera unos 5 minutos, ¿no? No se le coloca anestesia, ¿no? Normalmente debería humedecerse hasta el 10. O sea, acá, si ustedes pueden ver, creo que hasta acá llega el 10. O sea, supera el 10 el agua, llegó hasta acá. Acá está seco. Entonces, cuando supera el 10, está normal.
Pero si no moja así y se moja hasta acá 5 o 4, entonces ya estamos frente a un ojo seco de origen acuodeficiente porque no está produciendo la cantidad de lágrima adecuada, no está produciendo muy poca lágrima, ¿no? El test de Schimmer tipo 2 es lo mismo que el Sherpa 1, la diferencia es que se le coloca anestesia y evalúa la excreción basal sin el componente reflejo. Bueno, cuando se coloca el papelito, debe marcar menos de 5 para ya confirmar que hay una hiposecreción de la lágrima, que es importante. También, otros exámenes que también son para apoyo al diagnóstico son los tintes, así como la fluoresceína, también está el verde de lisamina o también el rosa de Bengala, ¿no? Y bueno, este tipo de tintes van a teñir las células que están desvitalizadas cuando tenemos un ojo seco en la cual se está afectando la superficie del ojo. Entonces, bueno, el verde de lisamina se tolera bastante bien con los pacientes. La rosa de Bengala ya no se usa mucho ahora porque es un poco irritante y puede causar molestias. Entonces, pero en realidad yo se los menciono porque deben saberlo. En sí, casi todos los hospitales, muy pocos tienen verde lisamina y la fluoresceína ayuda bastante para hacer ya un diagnóstico y también un seguimiento, ¿no? La mibografía también es un examen en el cual se toman unas fotos de la glándula de meibomio, ¿no? Se vierte el párpado y tranquilamente se pueden, ese tipo de, toma unas fotos y se pueden dibujar las glándulas de meibomio, ¿no? Entonces, hay grados, ¿no? Por ejemplo, en un grado, es un grado normal, o sea, todo tiene que estar así como esto totalmente lleno, la glándula toda blanca, ¿no? Cuando hay obstrucción, está así, ¿no? No una parte está llena y la otra parte está obstruida. Entonces, acá tenemos pues una obstrucción de la glándula de meibomio, ¿no? O una disfunción, pero no están permeables estas glándulas completamente, ¿no? Entonces, esta mimografía nos ayuda a poder evaluar las glándulas, si hay atrofia, o hay pérdida de las glándulas, o hay alteraciones morfológicas también, están acortadas. Entonces, eso también es de mucha ayuda. También la osmolaridad, que es una prueba en la cual medimos justamente la concentración de soluto pues, de la lágrima, ¿no? Cuando sobrepasa, cuando es algo, el ojo seco es leve, la concentración debe estar entre 300 y 320 milosmoles. Cuando es severo, más de 340 milosmoles, ya es un caso severo de ojo seco, ¿no? Entonces, también cuando hay una diferencia entre uno y otro ojo de 8 milosmoles por litro, también indica que hay una inestabilidad y ojo seco en ese ojito. Y también, como les mencioné antes, el test de la MMP4, ¿no? La metaloproteasa 9, MP9, perdón, que es un marcador inflamatorio de la superficie ocular, que cuando es mayor de 40 indica inflamación activa y que es también un punto a favor de que es un ojo seco, ¿no? Los signos del ojo seco pueden ser BUT reducido, o sea, bueno, ¿qué si no vamos a encontrar? Encontramos un BUT corto, erosiones epiteliales punteadas, disfunción del orden de meibomio, y la miografía podemos encontrar atrofias, o tortuosidades o truncamientos. Hay también cuestionarios que son el índice de superficie ocular de enfermedad de la superficie ocular que se llama el test de OSDI, que consta de 12 preguntas, en la cual al paciente se le da para que el paciente más o menos evalúa los síntomas y qué tanto tiene afectación de la visión el ojo seco, ¿no? Y calidad de vida. Bueno, acá nuevamente las características, en el caso del ojo seco leve, hay síntomas, sensación de sequedad intermitente, pero la superficie ocular está normal, ¿no? En el ojo seco severo hay daño en la superficie ocular, hay molestias oculares y es incapacitante, ¿no? Y en el caso moderado, puede haber daño de superficie ocular y también hay molestias constantes y se trata con lubricantes, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones? Ay, continúo, disculpen. A ver, ya estaba terminando. Las complicaciones del ojo seco
Bueno, pueden ser oculares, puede ser alteraciones tipo queratitis, úlceras corneales o alteración queratomalacia. Complicaciones quirúrgicas pueden ser resultados negativos, o sea, subóptimos de una cirugía de los ojos, de una catarata, cirugías refractivas. Complicaciones funcionales, dolor ocular neuropático, disminución de la sensibilidad de los ojos, por ejemplo, de la córnea, visión fluctuante disminuida, y también impacto psicosocial, ¿no? Por ejemplo, alteración de la calidad de vida, productividad. Tratamiento, educación del paciente, sustituir gotas humectantes, oclusión de puntos lagrimales en casos más severos de ojo seco, y uso también de antiinflamatorios, corticoides, para bajar la inflamación y mejorar el problema inflamatorio que es causa del ojo seco, ¿no? Estas son las referencias bibliográficas. Ya. Bueno, no sé si tiene alguna duda, alguna pregunta.